Doctora Elena Candia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Carlos. Buen día, Fito. Muchas gracias. De parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Infectología, agradecemos el espacio. Olvídese de coronavirus. Y antes de coronavirus, ¿qué eran los casos así más comunes en el mundo de la infectología en Paraguay? Actualmente estamos... Fuera de coronavirus, digo, ¿qué es lo que más trataban? ¿Qué tipo de casos? Mira, según los datos del Instituto de Medicina Tropical, 600 pacientes por día actualmente. La mayoría de los casos, pacientes febriles agudos y en un mayor porcentaje, pacientes con dengue. ¿Eso significa que el dengue acaparó la atención? El dengue es la enfermedad que está colapsando los sistemas de salud. Y con Fito, porque él tuvo lastimosamente la experiencia de sufrir esto. Yo le preguntaba, porque hoy todos estamos así. Vos antes cualquier sitio, te duele acá, ya decís que puede ser dengue, te duele acá, puede ser dengue. Le digo, Fito, decime cuáles son los síntomas. Y empezó primero con fiebre y dolor de cabeza. Dije, menos mal, yo nunca tuve fiebre y dolor de cabeza. No, pero podés tener diarrea, vómito, y ya te fuiste todo. O podés no tener ninguno de los síntomas y tener dengue. No. Así mismo, hay pacientes que se presentan con fiebre o sin ella, particularmente actualmente estamos teniendo pacientes con síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Vómitos y deposiciones diarreicas y no descarta la enfermedad. No se descarta. No se descarta. Lo que pasa es que también nadie te dice categóricamente si tenés o no tenés. ¿Verdad, doctora? Lo que pasa es que la sensibilidad del test rápido para dengue, que es el NS1, se debería hacer dentro de las 48 a 72 horas. Y su sensibilidad es de 40%. ¿Qué quiere decir eso? De 10 pacientes, 4 o 5 nomás van a tener ese test rápido positivo. Entonces, puede que un análisis, un test rápido salga negativo, pero el paciente tiene síntomas sugerentes y se le trata como tal. Sí. Eso, igual, aunque te salga negativo, igual el tratamiento es lo más importante. Sí, pero yo como buen paraguayo quiero saber, pues, ¿tengo o no tengo? No, en serio, así Mira, somos te voy a dar nosotros. el caso de mi mamá, que estuvo internada por el tema del ¿También? dengue, sí, y recién en el cuarto análisis, con otro método, que es el PCR, ahí recién le dio dengue positivo, que ya busca el ADN del virus. La recomendación es hacer la serología después del 7º día y con eso se tiene la confirmación. Después del 7º día, tenés que tener una paciencia extraordinaria. Te duele la cabeza, tenés fiebre, te duele el cuerpo, todo, y vos tenés que aguantar otra vez 7 días para saber si sí o no, ¿verdad? Sí. Pero es así. Así es. Es así. Bueno, el dengue está. Leíamos cifras, doctora, como nunca en el país. Se registran casi 36.000 casos o cuadros sospechosos. Y la mayoría en Asunción y Departamento Central, por ejemplo. Sí. Y estamos hablando de 4 muertes confirmadas y más de 20 casos que pueden confirmarse o no, ¿verdad? Bueno, y si tenemos que pasar a coronavirus, qué tema este, ¿eh? Sí. Qué tema. Acá me están escribiendo de reportes con relación a amigos que uno tiene en China. Dice cómo muere la gente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que uno no sabe también, leí el otro día que un infectólogo decía que el frío es propicio para el coronavirus, pero que el calor paraguayo puede ser un impedimento para esta enfermedad. Pues no sé hasta qué punto todo esto, doctora. ¿Qué nos puede ilustrar o enseñar esta mañana? Ya. Con respecto, un distinguido médico infectólogo hizo esa afirmación, el doctor Eugenio Báez. Sí. En cierta medida eso es así para otros virus, pero en el virus en el que se demostró y se estudió el efecto del clima es en el virus de la gripe. Hicieron estudios experimentales con cambios de temperatura y humedad y encontraron que la transmisión y la persistencia en el tiempo del virus es óptima a 5 grados con 20% de humedad. Y no se producía transmisión cuando se alzaba la temperatura a 30 grados y 80% de humedad. Pero eso es en el caso del virus de la gripe. Como este virus es un nuevo virus, una nueva cepa, entonces no podemos decir que es un virus estacional y se podría comportar de la misma manera en que se comportan el resto de los virus. Y esto es que, digo, ¿esto se transmite de persona a persona? El coronavirus. ¿El coronavirus?
Bueno, y según los reportes, hay 5 casos confirmados de transmisión de persona a persona. ¿Cómo es eso de persona a persona? Y de persona a persona que vos estás en contacto cercano, menos de 2 metros de distancia con un enfermo o con un caso confirmado de coronavirus y posteriormente presentás los síntomas y Sí, se confirma el caso. tema de la saliva, de la mano, una cosa así como... Se asume que se contagia a través de las gotitas, ¿verdad? Que se expulsan con la tos, el estornudo. Por eso se insiste mucho en cubrirse la boca con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y el uso de mascarillas faciales. Entonces el contacto sería de esa manera. No se sabe todavía si uno puede adquirir la infección al tocar un objeto contaminado, pero de igual manera se recomienda la higiene de manos o el uso del alcohol Como en en gel. cualquier caso, ¿verdad? Ante cualquier situación, Sí. hablamos Claro. de cólera, esas cosas, ¿verdad? Siempre, pero y siempre, la mano, la higiene es fundamental, lavarse permanentemente, ¿verdad? Acá nosotros tenemos un problema cultural grande que es el tema del tereré y el mate. Si llegara a existir un caso confirmado que no existe en nuestro país, y ante una cuestión tipo la influenza, la gripe y compañía, tendríamos que cambiar un poco esa situación de compartir. Pero ya se tereré, el mate y recomendó, compañía. Fito, ya se recomendó alguna Sí. vez ante otra enfermedad, ante Sí. otro virus, se recomendó no compartir el mate, Sí. no compartir el tereré. Anda a decirle al paraguayo eso, a lo mejor hace en un momento determinado, ¿verdad? Después pasa un poquitito y es aburrido tomar mate o tereré solo, ¿verdad? Eso, pero nosotros no dimensionamos lo que puede significar Sí. la enfermedad en sí. Porque ya alguna vez, ante otra situación, yo recuerdo, cada uno venía con su mate, su bombilla, Sí. todo, ¿verdad? Pero acá es difícil eso. El otro día escuché que alguien consultó hasta en las redes sociales si el tomar cerveza de la botella le hacía... Pero el tema no era mate ni tereré, cerveza era la cuestión Y ahí. es la misma cosa. ¿Verdad? Exacto. Y es la misma cosa. Sí. Pero ¿y nosotros cómo estamos nosotros ante esta cuestión? Porque yo digo, ¿es como para asustarse, para desesperarse? ¿O la situación, cómo se nota, cómo se percibe, controlada? Lo importante es resaltar que no tenemos ningún caso confirmado, ¿verdad? Claro. Que nuestra realidad es la epidemia del dengue y de eso tenemos que ocuparnos sin menospreciar todo lo que está ocurriendo en el mundo con el coronavirus. Todo a su tiempo, ¿eh? Sí, desde el momento en que la OMS lanza la alerta internacional, entonces eso quiere decir que todos los países debemos poner en marcha una serie de acciones para estar preparados en el caso de que haya casos sospechosos y tratarlos de manera adecuada. ¿Cambia algo el protocolo o no cambia el protocolo con esta alerta internacional? Y con la alerta internacional lo que podría ser que haya cambiado es que ellos enfatizan en que los países que tienen sistemas de salud débiles reciban ayuda. Entonces, en ese sentido podría ser beneficioso para los países en vías de desarrollo. Y básicamente las medidas de prevención que se estaban tomando acá son las medidas de prevención que la OMS había recomendado y el Ministerio de Salud y Vigilancia Epidemiológica se rige en base a lo que dictan las organizaciones internacionales. Yo quería insistir nomás en el tema del protocolo y compañía, porque hubo una especie de paranoia, de psicosis con el tema de... Entraron 35 personas en un periodo de tiempo y el Ministerio de Salud lo que hizo fue decirle que le llame si tenían los síntomas. No existe esa cuestión de meterle en una cápsula que estén separados del resto del mundo. No es ese el protocolo. No. Bueno, lo que tenemos ahora es la información en países de Europa y de Estados Unidos, qué acciones ellos están tomando con pacientes asintomáticos, que ese es el gran dilema. Pacientes asintomáticos que proceden de la provincia de Hubei, se les recomienda una cuarentena obligatoria en un lugar que ellos deciden cuál es. Puede ser un hospital o no.
Y a los pacientes que proceden del resto de China se recomienda una autocuarentena monitoreada. ¿Qué quiere decir eso? El paciente llega al aeropuerto en los Estados Unidos, se le hace un chequeo médico y exámenes, se le toman muestras y el paciente se va a la casa y permanece por 14 días aislado. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Sí, así mismo. Eso es lo que se está manejando. Y esa cuarentena se recomienda en el caso de que provengan de regiones donde hay circulación permanente del virus, no proveniente, por ejemplo, de Alemania, en donde se reportó un caso, Claro. o en el resto de los países en donde hay casos aislados. Correcto. Acá me dice una persona, yo desde el 2000 más o menos cuando se recomendó, un poco después del 2000, dice eso de no compartir el tereré y el mate. Automáticamente tomo tereré y mate cuando alguien me pide, le digo estoy enfermo, entonces nadie quiere tomar conmigo. Claro. Antes de explicarle que por una cuestión de higiene y eso, a lo mejor Sí. diplomáticamente también. Pues aquí hay una información, Fito, que dice que Paraguay comunicó la suspensión por tiempo indefinido de la expedición de visas de ingreso al territorio nacional a las personas que provengan del territorio de China continental. ¿Ah? Eso me están pasando. Bueno, nosotros decíamos, volviéndonos al tema de la gente que estuvo en algún momento en China, lo que pasa es que esa persona, categóricamente no se puede decir que tiene o no el problema, ¿verdad? Pero viene y comparte con su gente. O sea, y esa gente, probablemente esa persona que vino de China no salga de la casa, pero la gente que está con él sí, y algún tipo de contacto tiene. O a lo mejor un teléfono o un, no sé, o un saludo. Eso es lo que de repente, no sé si nosotros nos asustamos exageradamente o se puede hacer el monitoreo, como dice su nombre, a distancia. Mientras no se tenga una información acabada del comportamiento de este virus, entonces la recomendación es el aislamiento domiciliario, ¿verdad? Sería que el paciente evite tener contacto con el resto de las personas que viven en la casa por un lapso de 14 días. Porque si bien es cierto, se reportó un caso en la literatura, que es el caso de Alemania, en donde se sospecha que podría haber transmisión en el periodo de incubación, que sería en el periodo en donde el paciente está asintomático. Pero es un caso de 10.000 confirmados. Acá rescato de esta conversación con la doctora Candia esto que es muy importante. Señores, hoy estamos ante una crisis tremenda que es el dengue. No ignoremos o no dejemos de lado lo de coronavirus, pero enfoquémonos en esta lucha que es nuestro principal problema, que es el dengue, categóricamente, doctora. Sí, así mismo. Insistir siempre en las medidas de prevención. Justamente le estuve escuchando al intendente, la fumigación no es una solución. Elimina los mosquitos, pero no las larvas de los reservorios. Entonces, es concientizarnos, es trabajar todos juntos, la ciudadanía, los medios de prensa, la sociedad médica. Nos falta todavía mucha educación y esa es la única manera de prevenir y trabajar todo el año pensando en que podríamos tener una nueva epidemia. Acá me preguntan cómo se trata el dengue sin fiebre, el que es asintomático, que tienen algunos pequeños dolores de cabeza. Hay que ir al médico. Sí, de hecho que como no existe ningún tratamiento antiviral, el tratamiento es sintomático. Si tiene náuseas, se le da un antiemético. Si tiene dolor, algún analgésico. Entonces el tratamiento es asintomático y el pilar, por supuesto, es la hidratación. Y eso tiene una medida, ¿verdad?, que se calcula en base al peso del paciente. Hidratación. La hidratación. Se calcula en base al peso del paciente. Sí. Y yo tampoco hay que abusar con eso. No sé si es o no es científico lo que voy a plantear, pero si vos sospechás que tenés dengue, evita el alcohol, las bebidas alcohólicas. Claro. ¿Por qué? Y porque el hígado está medio comprometido en algunos casos. Inflamación, puede haber inflamación del hígado, puede haber, de hecho, que la hepatitis es una entidad que está dentro de los cuadros de dengue grave. Y aparte, como ya le estamos dando una medicación que se metaboliza por la vía hepática, entonces obviamente que las bebidas alcohólicas están desaconsejadas en los cuadros
de dengue. En el momento, después también. Fíjate. Y no, cuando ya estás con dolores, cuando ya estás con un, no sé, No, el otro día dijeron, la cuestión de el que otro día te pensás que dije- tenés un poquito de el fiebre, otro día que se te dijeron evita eso, nomás. dijeron que vos dijiste eso porque estabas de cumpleaños y no querías invitar. No. Espera, y que- a mi cuadro se complicó y yo tengo prohibido 6 meses el consumo de cualquier bebida alcohólica por justamente las complicaciones del hígado. Bueno, el hígado es el más afectado en el tema dengue, ¿verdad? ¿O no? La verdad que hay varios órganos que pueden estar afectados, pero realmente la médula ósea es la que más afecta, que es en donde se producen los glóbulos blancos y plaquetas. Ese es Ajá. el órgano diana inicial, pero hay pacientes que pueden hacer miocarditis, que es la afectación Cierto, cardíaca, cierto. hepatitis, encefalitis. Sí. Entonces, Puede dejar secuelas graves también, o sea, o puede dejar secuelas de por vida el dengue. mira, lo que nosotros vemos es que puede ocurrir con el dengue es que podría despertar enfermedades que estaban latentes. Por Ahí está. ejemplo, hay pacientes que no se conocían portadores de lupus o artritis reumatoide o incluso enfermedades neoplásicas y que posterior al dengue se hace el diagnóstico de esa enfermedad. Ahora, esta cuestión nomás, estaba pensando, el tema principal de esta lucha es evitar los criaderos, ¿verdad? Eliminar. Parece fácil, eliminar. Y lo que la gente tiene que saber es que no hay un remedio para el dengue, ¿verdad? No es que vos tomás este remedio y te curás del dengue, no existe eso, ¿verdad, doctora? No existe un tratamiento antiviral. Sí tenemos la posibilidad de acceder a la vacuna, que es considerada una medida de prevención. O sea, no se recomienda vacunación en una época de brote o de epidemia. Claro. Entonces, como una medida de prevención sería la vacunación a pacientes de 9 a 45 años que ya tuvieron dengue. Pero Previa consulta médica. sí, solamente bajo prescripción médica se puede indicar. Pero eso como parte del resto de las medidas de prevención, que es la eliminación de criaderos de mosquitos, es lo fundamental. Bueno, doctora, acá yo insisto con esto, el que nos está agobiando y el que nos está matando, porque hay que decir esto, es el dengue, hoy. Así mismo. No descartemos otras situaciones porque cualquier otra enfermedad puede aparecer y también puede ser fatal, ¿verdad? Sí. Pero hoy la lucha que tenemos es con relación al dengue, Sí. que se presenta de esta manera y es contundente en algunos casos. Yo tantas veces hemos escuchado a la doctora Barán decir, como decía recién la doctora, la fumigación no sirve. No. Si vos no tenés limpia la casa o el patio, de nada te sirve la fumigación. Y la gente reclama, no pasa luego, porque la gente cree que al pasar la fumigación está salvada. Sí. Y no es así, lastimosamente no es así. Bueno, doctora, no hay que desesperarse, no hay que, con relación al coronavirus, digo, pero con relación al dengue sí hay que ser al máximo precavido. Sí, sobre todo hay que tener mucha precaución con las noticias de origen dudoso que uno retuitea, comparte Sí. en todas las redes sociales. Ser cautos, informar apropiadamente, confiar en que hay profesionales que están trabajando arduamente para poner en marcha el protocolo de manejo de estos pacientes. Y con respecto al dengue, quiero aprovechar el espacio. Nosotros como Sociedad Paraguaya de Infectología estamos organizando una jornada de manejo de pacientes en urgencias para profesionales de blanco el miércoles 5 en Laboratorio Zaval a las 20 horas. Es gratis el acceso y también pueden seguir a través de nuestra página porque vamos a estar transmitiendo online para la gente del interior. Uy, bueno. Bueno, doctora, muchísimas gracias por venir, por el aporte siempre valiosísimo. Siempre hay que escuchar y atender las recomendaciones de los que saben y los que conocen. Porque hoy nos volvemos expertos en todo. Sí, experto por WhatsApp. Pero en todo, no, y después cualquier cosa se pone, ya sea, ahí luego dice, y sabe que ponen, Sí. para que vos creas supuestamente, la prima de mi vecina trabaja en ese hospital. Sí. Ese fue un O argumento. el audio de WhatsApp que te llegó con una voz medio extranjera y que hace una recomendación espectacular. Sí, que- y todo el mundo Digo, reparte por ahí. Entonces, vean La Lupa, sigan Telefuturo, Radio Sí, Monumental. hay que confiar en la ciencia. Y así, claro, para eso se Señor. estudia. Bueno, gracias, doctora, muy gentil. muy Muchísimas amable. gracias a ustedes y a las órdenes para lo que sea necesario.